Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Tenemos que seguir hablando de la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y qué es lo que puede hacer Cuba y el pueblo cubano en estas circunstancias en las que ya se ha demostrado absolutamente, y yo creo que ha llegado de manera mayoritaria a la opinión pública, que estamos ante una política histórica de asfixia, que el bloqueo económico, financiero y comercial a quien afecta es al pueblo cubano y no al gobierno cubano. Y yo creo que en ese sentido, toda esta retórica de el bloqueo no existe, es una excusa del gobierno cubano, se ha venido abajo por la propia acción del gobierno de Estados Unidos, por la propia acción comunicacional que nos está diciendo clarísimamente que está dispuesto a asfixiar a todo un pueblo, cogerle por el cuello, si no se rinde. Bueno, pues de esa manera se ha demostrado absolutamente, y yo creo que la inmensa mayoría de la población mundial tiene claro que el bloqueo es una realidad que condiciona la política, la economía, la vida social de un país y que es una enorme violación de derechos humanos y una enorme violación de las libertades de un pueblo. A un pueblo se le dice, si optas por el camino A, te vamos a asfixiar, que es el camino que has elegido, el camino de la soberanía. Pero si optas por el camino B, que es el de la sumisión, el de la entrega, de la soberanía a una gran potencia como es Estados Unidos, entonces van a cambiar tus condiciones de vida. Por cierto, condiciones de vida o cambio de condiciones de vida que habría que demostrar que es así, ¿eh? Porque la historia demuestra que no es así. El capitalismo ya lo vivió Cuba antes del año 1959. Nos dice el necio, el mundo tiene que actuar antes de que hagan en Cuba lo que hicieron en Gaza. Ya no es un bloqueo, ahora es un plan de genocidio. Efectivamente, este es el plan para Cuba. David.cu, siempre ha sido el plan matar de hambre a Cuba en nombre de la libertad, porque Trump no bloquea el combustible del gobierno cubano, sino que paraliza el transporte, las ambulancias, reduce las cirugías, la producción de medicamentos, el abasto de agua, agrava la inseguridad alimentaria y multiplica los apagones. Bueno, pues se están escribiendo estos días muchísimos artículos de análisis de esta situación. Uno de ellos, uno de los más lúcidos desde mi punto de vista, es el que publicaba en Cuba Debate y en otros medios, también por supuesto en Cuba Información, Manolo de los Santos, este gran activista estadounidense por la paz y por las mejores causas en el mundo, que se titula Del bloqueo a la asfixia, la guerra de Estados Unidos contra Cuba entra en su fase más brutal. Y nos dice varias cosas, pero una de ellas es: la seguridad nacional de Estados Unidos no es un concepto abstracto debatido en las noticias, es la realidad tangible de un apagón de 20 horas, el olor a comida descompuesta y el miedo por las medicinas refrigeradas de un niño. Este es el rostro de una política que el gobierno de Estados Unidos califica como respuesta a una amenaza extraordinaria que supuestamente representa Cuba. La verdadera amenaza, sin embargo, no es militar. Es el desafío de 67 años de una pequeña nación insular que se ha negado a renunciar a su soberanía. Porque así es. Estamos hablando de un bloqueo, de un asedio criminal como el de Numancia, igual, precisamente para arrebatar la soberanía a un pequeño país. Le damos la bienvenida a Lázaro Oramas, nuestro gran amigo. Gracias, y analista internacional. Gracias. Bueno, lo intentamos. Como siempre, ante todo, enviamos nuestro saludo de corazón, nuestro cariño a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que están con el pueblo cubano, con una solidaridad realmente ejemplar para no solo el pueblo cubano, sino dentro de una situación compleja, muy complicada, muy difícil, pero que tenemos que afrontar con valentía, con sabiduría y también con nuestra verdad. Y aquí lo que transmitimos y exponemos son verdades para
tengan esos elementos, esas herramientas para seguir en esta lucha, en una lucha que sí o sí tenemos que ganar y la ganaremos. Mm. Bueno, hay una cuestión que parece ser no está en el libreto del imperialismo de los Estados Unidos y por tanto en ninguna de las distintas administraciones después del 1 de enero de 1959. O sea, promete sobre todo pensamos dirigido a la población, a los sectores más jóvenes de la población cubana, que un cambio de sistema o de régimen, como dicen ellos, va a traer para Cuba la prosperidad, el bienestar. Incluso hay quien compara que si no existiera el sistema económico, político, social que nos hemos dado los cubanos, la gran mayoría del pueblo cubano, Cuba sería como Dubái o Como Japón. o Japón. O sea, la estupidez también está campeando por su respeto en esta circunstancia. No cabe duda que el prestigio de Cuba ha irradiado a la mayoría de países del llamado sur global. Estados Unidos, en su carácter criminal, expansionista y criminal, pues no quiere que exista un país o países libre, independiente y soberano que no pueda dominar. Y Estados Unidos, desde los primeros meses del 1 de enero de 1959, después del triunfo de la Revolución, ya empezó a implementar medidas de bloqueo, medidas de afectación a la economía del país. Lo primero que hizo fue, por ejemplo, ya en el año 59, pues eliminar o reducir la cuota azucarera que tenía Cuba en el mercado de los Estados Unidos. De ahí dependía la vida prácticamente de decenas, de cientos de trabajadores de la industria azucarera. No le importó tirar gente a la calle, gente humilde que tenían además trabajo 3 o 4 meses en el año. Estaba el periodo seco donde había arréglate como pueda. Es decir, parece mentira que nos quieran ahora convencer, mentir, a través de la mentira, convencer de que el comunismo, entre comillas, es el factor que ha creado los problemas que tiene Cuba en todo este periodo. No hablan de bloqueo, no hablan de bloqueo, de las sanciones y de todo lo que han hecho para restringir al máximo la vida económica y social del pueblo cubano. Y después, una vez logrado ese objetivo de afectar al máximo toda la vida de la sociedad cubana, dicen que los problemas que tiene Cuba es por el comunismo. O sea, eso ya lo han utilizado, pero en incontables ocasiones, no solo con Cuba, sino todo país que tenga un gobierno decente, un gobierno que vela por el desarrollo, por la igualdad, o la igualdad social, de que vela por la justicia social o trabaja por la justicia social, pues aunque no sea propiamente comunista, eso es un nivel bastante elevado, ni socialista, basta que sea progresista y que le preocupe sus ciudadanos, le preocupe la salud pública, por ejemplo, le preocupe la educación, o sea, todo lo que debiera ser estar en la agenda de cualquier gobierno que verdaderamente vele por su pueblo. Pues eso Estados Unidos y las agencias de inteligencia y todo lo que es el imperialismo de Estados Unidos le llaman comunismo. Y a partir de ahí, y no solo eso, dictadura. Da igual que celebre elecciones todos los años y limpia, no nos da igual. Es dictadura. Ya con eso es suficiente para estas acciones terroristas, criminales,
Estados Unidos es un estado criminal, es un terrorista internacional. Todos, esté quien esté. Y entonces Cuba, con su heroísmo, con un pueblo heroico, valiente, corajudo y patriota, pues es un muro para esas pretensiones hegemónicas y criminales del imperialismo de los Estados Unidos, que no es de ahora, viene desde la doctrina Monroe, viene desde la pretensión de Estados Unidos de apoderarse de Cuba, de que Cuba caiga como fruta madura en su seno, por interés geopolítico, por interés geoestratégico, geoeconómico. Y entonces estamos ahora ante una administración que se arroga el derecho de dictar o de trazar el camino que tiene que tener, no que debe, que tiene que tener un país pequeño del llamado sur global o del llamado tercer mundo, que ha decidido su pueblo mayoritariamente tener un camino propio de soberanía, de independencia, respetando el legado de los próceres de nuestra patria, de Cuba. Somos cubanos, no, pero sí somos y trabajamos, somos parte de la solidaridad con Cuba, pero un pueblo que ha elegido su camino, el camino de la verdadera independencia, soberanía, libertad del pueblo cubano. Se habla mucho de libertad, pero ¿quién habla de libertad? ¿Cuáles son los ejemplos de libertad? Y ahí tenemos que decir que Estados Unidos o Cuba tenía antes del 1 de enero de 1959 un régimen neocolonial, producto de una invasión de Estados Unidos en Cuba, en la guerra hispano-cubana. Es decir, ellos entraron, nadie los invitó y establecieron una república neocolonial con enmienda Platt incluida. Entonces, esa pretensión de Estados Unidos de apoderarse de Cuba no, es la que es producto de una idea mesiánica de que Cuba pues tenía que ser parte de la Unión Americana. Y desgraciadamente hay personas estúpidas, insensibles, que apoyan eso.